Hablamos sobre las opciones que tienen los tepecianos, particularmente los hondureños, luego que el gobierno de Estados Unidos decidiera la cancelación de este programa para más de 44,000 hondureños. Sí, muy buenos días. Obviamente en los Estados Unidos estamos viendo por un momento bastante difícil porque el gobierno está tratando de cancelar el TPS de más de 40,000 hondureños y de otros centroamericanos también. Pero en estos momentos también es muy importante que los tepecianos se recuerden que tienen derechos, que la Constitución estadounidense otorga derechos no solo a personas documentadas, pero sino también a personas indocumentadas, ciudadanos y no ciudadanos. Los tepecianos tienen derechos, estos son los derechos que nosotros estamos tratando de luchar en la Corte Federal para preservar el TPS, para asegurar que podemos obtener una cancelación, más bien, es decir, anular la cancelación del programa. Pero aparte de eso, lo más importante es que los tepecianos sepan que tienen que volver a registrarse, que tienen que volver a solicitar el permiso de trabajo para que mantengan el estatus. Tienen 18 meses de TPS y tienen que seguir aprovechando ese estatus. Tienen que seguir manteniendo su tarjeta de seguro social, tienen que mantener el permiso de trabajo para poder continuar trabajando y aportando a sus familias. Eso está completamente debido y eso es lo que ustedes deberían de estar haciendo. Es muy importante también que si hay tepecianos que tienen familiares, en particular esposas, esposos que son ciudadanos americanos, que hablen con un abogado de inmigración para ver cuáles son las opciones para que los pidan, para poder una petición para residencia por medio de esos familiares. Si tienen hijos nacidos en los Estados Unidos, como muchos tepecianos han estado ahí por más de 2 décadas, si tienen hijos que ya cumplieron 21 años, esos hijos también nos pueden pedir. Entonces hay diferentes opciones y esas opciones se tienen que hablar con un abogado de inmigración y asegurarse que no son víctimas de fraude en este momento donde nuestra comunidad está más vulnerable. Enumeramos prácticamente las opciones a las que deben explorar los hondureños. Sería la petición de asilo, la petición familiar, esto que un hijo ya mayor de edad los solicite. También se baraja la petición de pelear su caso en la corte. Absolutamente, es indispensable que los tepecianos y otros inmigrantes en los Estados Unidos reconozcan que nosotros tenemos derechos bajo la Constitución estadounidense. Que hay organizaciones como Centro Presente en Boston, como el Comité de Abogados para los Derechos Civiles, que están luchando por los derechos de estos inmigrantes. Y es muy importante que tengan una consulta con un abogado de inmigración, porque no son solo los trámites de asilo o de peticiones para residencia. También, por ejemplo, si usted es una persona que ha sido víctima de violencia doméstica, en los Estados Unidos hay protecciones migratorias para víctimas de violencia doméstica. Si usted ha sido una víctima de crimen y usted ha estado colaborando con la policía, colaborando con la fiscalía para poder resolver esos asuntos penales, o si usted ha sido testigo de un incidente criminal, hay visas específicas, protecciones específicas bajo la ley migratoria americana que los protege. Entonces es importante que ustedes hablen con un abogado de inmigración para ver si por medio de su familia, si por medio de asilo, si por medio de violencia doméstica o de haber sido víctima o testigo de un incidente criminal, si ustedes pueden calificar para algún otro amparo migratorio en los Estados Unidos. Hay muchas diferentes opciones y no se puede generalizar. No es que todo el mundo que tiene el TPS va a calificar para una de estas cosas, pero sí es muy posible que usted pueda obtener otro estatus migratorio que sea un poco más estable, en particular cuando tenemos estos incidentes que vienen de la Casa Blanca, que están tratando de desmantelar programa por programa estas protecciones que existen como el TPS para los hondureños. Entonces es muy importante que tengamos una asesoría con un abogado de confianza que nos preste servicio legal, y muchas organizaciones lo hacen también de gratis. Hay otras opciones también que se barajan. Recientemente se presentó un proyecto de ley para aquellos que son víctimas laboralmente hablando.
¿estos también podrían ser beneficiados los TPS con estas iniciativas de ley? Claro que sí. En los Estados Unidos también existe todo lo que tiene que ver con certificados de labor, peticiones de labor, que son aplicaciones bajo la ley estadounidense que también permiten que las personas puedan ajustar por medio del empleo. Pero si son víctimas de explotación en el trabajo, también hay diferentes protecciones que abarcan a esas personas. Entonces no es solo si usted le cae muy bien a su jefe y su jefe los quiere pedir, hay esa posibilidad, pero también está la otra posibilidad, que si usted está siendo explotado en el trabajo, usted debería hablar con un abogado de migración para ver si usted califica para ciertas protecciones. En el caso de los hondureños que se reescribieron en el primer TPS, más de 100.000 hondureños, y en esta última reescripción solo 44.000, se debe suponer que más de la mitad ya lograron algún estatus de protección o algún tipo de residencia legal en Estados Unidos. Es posible. Es importante recordar que la mayoría de las personas con TPS han estado ya en los Estados Unidos por casi 2 décadas o más, y por lo tanto en el transcurso de ese tiempo pasan muchas cosas. Muchos tepecianos hondureños se casaron, por ejemplo, con ciudadanos estadounidenses, que entonces reciben su residencia permanente por medio de ese matrimonio. También hemos visto a personas que han podido ajustar su estatus migratorio, ya sea por asilo o por otras avenidas, y eso significa que hay una dinámica, un flujo muy fuerte entre diferentes programas. No es como que las personas se quedan en un solo programa de migración. En este momento quedan más de 40.000 personas en el TPS, y es muy importante proteger y preservar el TPS, pero también es importante que la gente sepa qué otras opciones tienen, porque como estamos hablando, había mucho más personas con TPS, pero esas personas ya ajustaron su estatus. Es importante que el resto de las personas con TPS puedan permanecer con ese estatus, pero también explorar diferentes opciones, porque acuérdese, no importa si nosotros, si mi organización gana el caso de que estamos luchando en este momento para preservar el TPS, eso no significa que van a tener una residencia. El estatus va a seguir temporal, y es importante que tengamos una solución permanente a estas situaciones de migración. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos otorgó 18 meses en el caso de los hondureños para proceder a un retorno ordenado. Desde el punto de vista legal, ¿cuáles son las recomendaciones para que estos hondureños aprovechen estos últimos 18 meses como lo ha establecido Estados Unidos? Bueno, yo pienso que es un espejismo decir que esto puede ocurrir en una manera ordenada en solo 18 meses. Estamos hablando de familias que han vivido ahí por casi 2 décadas o más. Sin embargo, es cierto que el gobierno nos está dando 18 meses. Eso significa que enero 5 del 2020 las familias están supuestas a salir del país. Eso puede provocar una deportación masiva, y todos nos tenemos que preparar, porque nos tenemos que preparar por si ocurre algo inesperado. Entonces, obviamente hay que tener fe que el programa se va a defender, que vamos a tener otras protecciones, pero si ustedes son padres de familia, si ustedes son dueños de negocios, si ustedes tienen casa, deberían hablar con un abogado para poder asegurar que sus bienes, sus propiedades, que sus hijos están bien cuidados en el caso de una deportación. Entonces es importante que ustedes se preparen para esta posibilidad, a pesar que estamos luchando para tratar de asegurar que esto no ocurra.